Cualquier cosa, si alguien escribe en los comentarios, esas cosas, alguien que me avise porque no lo voy a leer. Bueno, entonces bienvenidos al chat o webinar, no sé cómo le dicen, de Crisis Management. Y bueno, la verdad que no hay mucha teoría como para hablar de Crisis Management en sí, o por lo menos yo no la sé. Entonces, básicamente la idea de esto es un poco que sea más interactivo que otros de los chats anteriores y que bueno, que puedan presentar sus crisis o cuáles han sido las situaciones como que las han sacado de eje y todo lo demás, para bueno, saber más o menos o poder estandarizar cómo actuar ante esas situaciones y que bueno, no nos cague en la experiencia nuestra, ni en nuestros VPs, ni nada de eso, ¿sí? Entonces, bueno, hoy estaba haciendo el PPT en el trabajo y uno de mis compañeros me preguntó como qué tiene que ver hacer intercambios con crisis, o sea, como qué tanta crisis puede ocasionar hacer intercambios. Yo dije, qué buena pregunta. Entonces me lo pregunté yo como, bueno, que capaz que los chicos también se pregunten qué tiene que ver hacer intercambios con gestionar crisis. Entonces estuve viendo principalmente las razones por las que los LCPs generalmente gestionan crisis o se encuentran frente a muchas crisis, es porque trabajamos con personas. Entonces todo lo que es trabajo con personas por ahí puede ser un poco impredecible de gestionar, o como nunca sabemos con qué cosa nueva pueden llegar a salir, entonces nosotros como LCPs y responsables de las entidades nos vimos, o ustedes ahora se ven, como obligados a estar frente a situaciones que por ahí no son de las mejores y que la gente las saca de sí, pero bueno, ustedes como responsables finales de su entidad son responsables de solucionar todo ese tipo de inconvenientes que puedan llegar a surgir. Entonces, básicamente, ¿por qué el trabajo con personas puede llegar a traer crisis? Principalmente porque las personas son humanos y tienden a equivocarse. Principalmente sus VPs, que ustedes por ahí pueden estar como bastante más encima de qué están haciendo y qué no, y pueden estar notando como muchísimo más en detalle sus errores en caso de que se equivoquen y todo lo demás, y cualquier error trae como una consecuencia directa hacia ustedes porque al final del día ustedes son responsables de todo lo que pasa. También porque las personas suelen mezclar sentimientos, entonces una cosa que puede parecer como súper simple, para otro le pareció un problema y es ahí donde se arma una crisis, por ejemplo. También porque interpretamos de manera subjetiva, los que para algunos puede ser una cosa súper simple o algo bastante sencillo de solucionar o de manejar, para otros puede ser como un desafío súper grande y es algo por ahí por lo que una persona no puede llegar a estar preparada para afrontar en la experiencia de ISQ en la vida, ¿no? También porque las personas son el recurso fundamental para cualquier proyecto que nosotros tengamos o para cualquier área que nosotros tengamos. Entonces si tenemos un grupo de personas que se están equivocando, que están mezclando sentimientos e interpretan las cosas de manera distinta, puede afectar directamente nuestras operaciones. Y de la misma forma las personas están en todas partes y siempre van a estar detrás de todo. Por cada cosa que nosotros hacemos, cada intercambio, cada lead que contactamos, cada pickup que hacemos, hay personas atrás que lo coordinen y que lo hacen y que lo comunican. Entonces cualquier falla en todo ese proceso puede llegar a traer una crisis por todas las cosas que nosotros vimos anteriormente. Entonces cuando todas esas cosas fallan o cuando alguna de esas cosas fallas es cuando la crisis llega. Pero a todo esto, primero, ¿cuál es la clave para gestionar una crisis? Creo que está mal el PPT, pero bueno, no importa. Sí, está mal. Bueno, entonces para mí una de las principales herramientas para gestionar una crisis es nuestro modelo de desarrollo de liderazgo, que puede parecer como súper quemado y todo lo demás hablar de esto de nuevo, pero literal como acá está súper claro, muchas de las herramientas que nosotros podemos usar, o por lo menos que yo aprendí a utilizar de otra manera, como mucho más allá de darlo en una sesión o como de adquirirlo en el discurso, digamos, de todos los días, sino como realmente aplicar nuestro modelo de desarrollo de liderazgo. Que bueno, el primero es autoconocimiento, entonces como siempre tengo una crisis, concéntrense en cuáles son sus fortalezas antes que en sus debilidades. Entonces si ustedes saben que son súper malos para afrontar X tipo de situación,
ok, en ese caso tienen que pedir ayuda porque saben que no es una fortaleza suya, sino que es una debilidad. Entonces probablemente cuando ustedes quieran intervenir sobre eso, no les vaya a salir de la mejor manera porque justamente es una debilidad. Entonces tienen que tener súper claro siempre cuáles son sus fortalezas para a partir de cualquier situación que se les llegue a presentar en caso de una crisis, ustedes puedan explotar su fortaleza y no ir como a hacerle frente así de toda su debilidad, porque bueno, el riesgo de que salga mal es mucho mayor. Entonces, como siempre, vayan a afrontar cualquier tipo de situación que los ponga en crisis con todas sus fortalezas al frente. Suena, por ahí puede llegar a ser súper calmado, pero si literal hacen el ejercicio como cada vez que entren en una crisis es como, bueno, ok, ¿en qué soy bueno? ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy bueno? Listo, bueno, voy a aprovechar todo esto y lo voy a aplicar acá. Y en alguna forma se lo van a relacionar, les puedo asegurar que haciendo el ejercicio funciona. Después también empoderar a otros, que para mí es una de las claves para gestionar crisis, sobre todo siendo LCP, con el punto de comunicar efectivamente en distintos contextos. Por ejemplo, no sé, en un LC meeting que pasa alguna cosa, o en una misma IB meeting que su IB esté en crisis y empiece como todo la alerta como crisis, 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 drama. Entonces, como la forma en la que ustedes comuniquen, tanto sea comunicar la misma crisis, si es efectivo es mucho mejor para reducir ese como gran storming que puede llegar a venir, y también como para poder comunicar una crisis de una forma como un poco más natural y no tan como así de golpe y que saque de eje al resto de sus VPs. Entonces también de la misma manera, al momento de que tenemos una crisis o una situación como complicada, en la forma en la que nos comunicamos, en cómo vamos a proceder o qué vamos a hacer, es súper importante para que cada uno tenga claridad de qué tiene que hacer en el caso de empezar a delegar cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, es lo mismo que en una emergencia, como si están todos gritando, es muy difícil que la gente se pueda llegar a entender. En cambio, si el líder, en este caso ustedes, empieza a dar directivas súper claras sobre qué hacer y cómo proceder ante una crisis, es mucho más efectivo todo el trabajo y en cómo se puede reaccionar ante una de esas situaciones. Y también, muy de la mano con eso, poder empoderar a otras personas a como, bueno, listo, complementando lo que veíamos antes de concentrarse en sus fortalezas y no en sus debilidades. Ok, si hay una situación en la que yo sé que soy muy malo para resolverlas y tengo gente que realmente me puede ayudar, ok, ¿cómo me comunico de forma efectiva para hacer una lectura de lo que es la situación? ¿Cómo empiezo a depositar la confianza como delegando a otras personas para que ellos puedan como actuar y explotar sus fortalezas, que no son las nuestras, para resolver eso, para tener algún tipo de acción sobre eso? Después, en la parte de Ciudadano del Mundo, no sé si es como lo que más aplica en este caso, pero realmente creer que ustedes, no solamente creer porque no, en este caso todo el mundo va a esperar que ustedes como el CIPIS y como responsables de la situación hagan la diferencia como en ese momento, touch el mundo por momento en este caso. Entonces, como todo el mundo va a esperar que ustedes realmente marquen la diferencia o que marquen una directiva o una línea hacia dónde hay que hacer. Entonces, como realmente ustedes tienen que creerlose y ponerse en el papel de como, bueno, listo, yo tengo que marcar la diferencia acá, como hasta acá llega este desorden y acá empieza como de nuevo la normalidad y se acaba la crisis. Entonces, como realmente ustedes tienen que creerse ese papel y ponerse todos los días en ese papel. Y lo que más aplica obviamente para ante una crisis es ser orientado a soluciones, que es primero adaptarse a cualquier ambiente o cualquier cambio que pueda llegar a haber, por más que pensamos que lo podemos tener bajo control. Es como, bueno, listo, si esto salió mal, ¿cómo me adapto rápido y cómo cambio yo todo esto de forma que esto se disminuya o se reduzca el impacto negativo que pueda llegar a tener sobre mi comité, sobre mis operaciones, sobre mi equipo? Y de la misma forma, y relacionado con comunicar efectivamente, siempre ustedes tienen que ser las personas que transmitan como ese positivismo y claridad sobre qué es lo que va a pasar ahora, o etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, y como llevándolo a casos como un poco más reales de que pueden estar pasando ahora. Tienen dos VPs que quieren renunciar o que les dijeron, che, mira, hasta acá llegué, esto me está muy estresado, qué sé yo voy a renunciar. Y ya le dijeron a su área, le dijeron a sus VPs y todo el mundo le está preguntando a ustedes, che, ¿por qué tal se va? ¿Por qué? Bueno, entonces ahí
foco primero en sus fortalezas, ok. Y también su objetivo. Entonces, como bueno, listo, yo lo primero que tengo que hacer es resolver las cosas con mi VP para definir qué vamos a hacer. A partir de ahí tengo que comunicar efectivamente para que la gente se calme y principalmente que el resto de mis VPs no se desenfoquen y sigan haciendo lo que tienen que hacer, porque si para uno va a parar el otro y así podemos llegar a perder 1 mes, 2 meses, 3 meses de objetivos de nuestro comité o del trabajo de nuestro comité por simplemente una persona, digamos, que no debería afectar como en un marco más global a todo el comité. Entonces, a partir de ahí, poder confiar en que cada uno va a hacer lo que tiene que hacer y poder empoderarlos y desarrollarlos para que cada uno tenga que hacer en base a todo ese contexto de desorden. Acá, más que nunca, ustedes van a tener que hacer la diferencia porque es su trabajo. Y desde ahí, como bueno, listo, adaptarse a lo que sea que venga. Si el VP se va, listo, ¿cómo me adapto? ¿Cómo busco otra persona? ¿Cómo lo reemplazo? ¿Cómo reestructuro? ¿Cómo hago que esa crisis tenga el menor impacto y que todo pueda volver a la normalidad lo más rápido posible? Y de la misma forma, como no es la muerte de nadie, entonces como bueno, listo, ¿cómo vamos a transformar esto también, no en algo bueno, pero cómo vamos a disminuir el proyecto y el impacto negativo que tiene y cómo lo vamos a sacar adelante para que la gente esté como, bueno, sí, vamos por esto, vamos para adelante, qué sé yo, no nos para nadie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces parece súper tonto, cosas que vemos siempre, pero literal si hacen el ejercicio de, bueno, voy a comunicar efectivamente, me voy a concentrar en que yo tengo que marcar la diferencia, me voy a adaptar y voy a ser positivo ante las situaciones. Si están como con ese mensajito interno ustedes mismos, les va a ser súper fácil o un poco más fácil de lo que les puede resultar ahora actuar en medio de una crisis. Bien, entonces lo que iba a decir antes es qué es una crisis en sí. Según el diccionario de Google, dice que una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso, o una situación difícil de una persona o una cosa. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es una crisis. Lo que yo llamo una crisis, o lo que para mí una de las principales razones para que la crisis surja, es cuando algo nos saca del eje diario. Entonces nosotros venimos normal, nuestro funcionamiento, nuestra rutina, y de repente algo como nos descoloca totalmente y es ahí donde surge eso de como, ¿y ahora qué hago? O qué va a pasar, como cuando entra esa incertidumbre que nos sacó de nuestra planificación, es donde entra la crisis. Entonces, ¿qué necesitamos para lidiar una crisis? Principalmente calma. Entonces, ante cualquier crisis que surja o cualquier problema o situación complicada que se nos llegue o se nos presente, nosotros tenemos que primero actuar calmados y también mostrarnos calmados, ¿sí? Porque imagínense, todo el mundo está justamente en crisis o como, ¿qué voy a hacer? El fin del mundo, y si ustedes entran en el mismo mood o en el mismo mambo que está el resto de la gente, olvídense que alguien vaya a poner orden porque ustedes son el ejemplo y ustedes son las personas a las que sus miembritos en este caso están esperando una respuesta o una solución. Entonces, si ustedes no transmiten calma, aunque sea que por dentro estén llorando en silencio o prendido fuego o lo que sea, hacia el resto tienen que actuar con calma y mostrarse calmos, porque si no va a ser mucho peor y no van a disminuir nada, sino que van a aumentar eso. También otro de los puntos, una vez que mostraron calma y calmaron el contexto, es poder pensar en frío. Que esto es una de las cosas más difíciles porque, bueno, o sea, no, en una crisis es como, bueno, algo que nos sacó y que necesita como actuar rápido o que por ahí puede llegar a ser una emergencia. Entonces pensar en frío es un ejercicio un poco complejo, es fácil de decirlo, pero es un poco más complejo poder aplicarlo, pero tiene que ser súper importante que ustedes no tomen decisiones como atontados o abatotados en la vorágine de todas las cosas que les puede llegar a estar pasando. Entonces como, bueno, listo, se toman un ratito, se van afuera, se encierran en una piecita, en un baño, en donde sea, 2 minutitos y piensan, evalúan la situación y es como, bueno, ¿cuáles son todas las posibles alternativas para actuar con esto? Y en base a eso, bueno, ¿cuáles son los posibles resultados o consecuencias que puede traer hacer una cosa o la otra, ¿sí? Pero puede ser que tengan como mucha presión en tomar una decisión, pero siempre como piensen en frío cuál va a ser lo mejor para su comité y para el objetivo de gestión que ustedes tienen, ¿sí? No piensen en qué es lo que quiere la gente o qué es lo que espera la gente, sino en
qué es lo mejor para su comité y qué es lo mejor para cumplir el objetivo que ustedes se pusieron como gestión. Bien, de la misma forma poder transmitir tranquilidad y que la gente en cierta forma ya confíe en ustedes porque los eligieron y los votaron y están acá porque su comité decidió que eso sea así. Y entonces ustedes tienen que ser el tipo de persona que no va a ir y va a traer más leña al fuego, sino que va a calmar toda la situación. Y tiene mucho que ver en cómo ustedes hablan, cómo ustedes actúan, incluso cómo ustedes miran toda la situación, como sus miembros los tienen que ver como, bueno, este señor LCP, esta señora LCP tiene completa claridad de qué es lo que vamos a hacer y estamos salvados porque el Blue Man está iluminándonos. Por más que eso sea una mentira más grande que no sé, entonces, pero ustedes externamente tienen que transmitir eso sí o sí en una crisis para que sus miembros como bueno no se alteren y no afecte el desarrollo diario, porque al final ellos no van a tener mucho con qué actuar, porque al final los que toman las decisiones y tienen una acción directa sobre ese tipo de cuestiones siempre son ustedes. Entonces, como siempre transmitir tranquilidad y que el resto siga haciendo las cosas, que confíen en el proceso y sobre todo que confíen en ustedes. Entonces, otra cosa súper importante es empezar a buscar soluciones no responsables, ¿sí? Entonces, sea lo que sea que esté pasando, no tiene ningún sentido ponernos a buscar quién tuvo la culpa o buscar responsables o comunicar o excusarse ante como, bueno, yo no sabía esto o no tuve nada que ver con eso, recién me entero, etcétera, etcétera, como no tiene ningún sentido y no ayuda y no coopera, a la gente realmente no le va a interesar eso, o sí, pero no ayuda a buscar ningún tipo de solución al problema. Entonces, como ustedes siempre tienen que enfocarse a ustedes mismos y al resto, que busquen una solución al problema, ¿sí? No tiene sentido ahondar en qué pasó, cómo, etcétera, 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 qué nos trajo hasta acá. Sí, después como para aprender del error y que no se pueda repetir, pero en ese momento no tiene ningún sentido en como empezar a buscar a echar culpas y todo lo demás porque no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, como suele pasar mucho y sobre todo en nadie se cree que cada vez que pasa como algún moco o nos las mandamos o lo que sea, es como empezamos a ver y por qué esto y por qué aquello, etcétera, etcétera, y entramos como, estamos 2 días debatiendo por qué pasó y no 2 días debatiendo en qué vamos a hacer o cómo lo vamos a solucionar rápido. Entonces, como ustedes tienen que ser los primeros en traer como, bueno, las soluciones a la mesa y enfocar a que la gente no esté hablando cosas que no tienen sentido, sino que estén trabajando para buscar una solución, como no hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse. Y por último, actuar rápido. Ya se lo había dicho, pero bueno, es medio complicado como pensar en frío y actuar rápido, pero es lo que realmente los saca de una crisis. Entonces, como siempre, buscar una solución rápida que pueda traer la calma enseguida y que la gente vuelva a su rutina normal, y a partir de ahí, ok, bueno, si yo sé que esta es una solución que nos va a durar 2 días, ¿qué voy a hacer en esos 2 días para que la crisis no vuelva? Pero siempre lo más rápido que se puede solucionar el problema es mejor para que afecte menos. Entonces, por ejemplo, siguiendo con los VPs que se van, si yo sé que un VP está diciendo o está amagando con que se quiere irse, no espero 10, 12, 15, 20 días, un mes, 2 meses o un semestre para ver qué voy a hacer o a esperar que me lo diga. Como actúo rápido sobre el problema que yo estoy viendo o que estoy viendo que puede ser un potencial problema o una potencial crisis en un futuro, como no espero que estalle la bomba, sino como si la tengo en las manos y la puedo desactivar, la desactivo lo más rápido que se pueda. ¿Se entendió eso? Sí, super check. Bien, genial. Bien, entonces, ¿qué hacer como ante una crisis o una vez que tenemos como esta crisis o esta bomba, como le quieran ver? Es súper importante que la puedan clasificar en base a su funcionamiento, ¿sí? No al funcionamiento de su antecesor, de su VP, de lo que les diga quien sea. Siempre tienen que poder clasificar en base a su funcionamiento. Ya vamos a ver un esquemita de cómo poder clasificar las distintas crisis y etcétera, etcétera. Pero siempre es ideal que ustedes puedan encontrar una forma de actuar ante esto que les funcione a ustedes, ¿sí? Porque ustedes son los que tienen que resolverlo. También depende de la persona a quien se lo presente, como veíamos antes, como todo es subjetivo, entonces nunca sabemos
cómo se lo puede tomar otra persona o cómo se lo puede tomar a quien le pidamos ayuda. Pensar en frío, lo que les decía antes, y dividir la importancia y las prioridades. Entonces, como bueno, ante una crisis poder preguntarse es como, bueno, listo, ¿esto es realmente importante para mí, para mi comité, para mi equipo, para mis resultados? O simplemente es algo como que sí, está la crisis, pero la verdad que no es importante, no afecta a mis resultados y no es una prioridad mía. Entonces, ahí nos va a llevar a la otra pregunta, que ¿es realmente importante esto que está pasando? La verdad que la gente está escandalizada o en crisis por algo que realmente parece una cosa súper grande, pero en realidad no es. Y acá hay que tener mucho cuidado en cuando la gente maximiza las cosas y ustedes como súper autocríticos también de cuando minimizan cosas que pueden llegar a ser grandes. Entonces a mí me pasaba mucho como el CP, que la gente venía como muy alterada, qué sé yo, ante cualquier situación, y yo soy como bastante calmo, entonces como para mí era medio fácil esto, pero por ahí yo minimizaba demasiado las cosas, entonces eso era otro problema después, porque me encontraba con que, bueno, la cosa que yo pensaba que era algo simple o algo así nomás, es como, bueno, no era tan simple y yo lo minimicé. Entonces, como preguntarse si es realmente importante tanto a corto como a largo plazo la situación que estamos pasando, porque puede ser que a nosotros no nos parezca importante en el momento, pero en un futuro sí realmente sea algo que nos explote en la cara y lo hayamos visto como, ah, no pasa nada, total es tal cosa. Y por último, si lo puedo solucionar por mi cuenta o sí voy a necesitar ayuda. Por ejemplo, si, no sé, un caso bastante común es, por ahí viene IGB, casas, llega el fin de semana, no tengo casa, etcétera, etcétera. Obviamente no lo vamos a poder solucionar nosotros solos por nuestra cuenta, sino que necesitamos ayuda de nuestro equipo IBI, de los miembros, de la biohuela, etcétera, etcétera. Entonces, como bueno, si yo sé que este problema está o que está por venir, o que ya vino y puede llegar a presentarse, es como, bueno, y sé que no lo puedo solucionar por mi cuenta, ¿qué estrategia, cómo voy a comunicar o qué voy a hacer para pedir ayuda y que esa ayuda sea realmente efectiva y no pedirla sobre la hora cuando lo que va a generar va a ser hacer más crisis en el resto y no traer más soluciones? Entonces, también la importancia de prevenir las cosas y poder pedir ayuda con anticipación y no una vez que ya está todo cagado. Entonces, como tres ejes principales también para que la crisis no nos desoriente a nosotros, uno es siempre el objetivo del frente. Entonces, ¿esta crisis realmente afecta a nuestros objetivos? ¿Sí o no? Si es sí, ¿en qué magnitud afecta? ¿Y qué tantos recursos me va a costar o le va a costar al comité solucionar todo esto? Entonces, ahí poder evaluar como, bueno, listo, la verdad que yo con uno de mis VPs lo podemos solucionar esto, o mira, la verdad que esto es una cagada grande, vamos a necesitar poner plata, vamos a necesitar que todos los miembros se enfoquen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, como bueno, poder evaluar la magnitud y qué recursos nos va a costar poder solucionar eso. También qué tanto me va a alejar de mi objetivo, porque puede ser que no nos acerque al objetivo, pero o que no afecte directamente, pero enfocarnos en solucionar eso nos desenfoca totalmente de lo que nosotros queríamos hacer en el mes, y puede ser que una cosa súper simple nos haya llevado mucho tiempo y muchos recursos y nos haya desenfocado todo el mes, y con eso perdíamos el timeline de, no sé, reclutamiento, por ejemplo, por estar viendo cómo organizábamos nuestros VPs en febrero y no en noviembre, cuando el timeline era eso, ¿se entiende? Entonces, como bueno, si nosotros estamos pensando o solucionando cosas que ya pasaron o que ya deberíamos tener solucionadas fuera de tiempo, también nos consume mucho tiempo, muchos recursos, y nos desvía completamente del foco de que podamos llegar a tener en el mes o en el foco que podamos llegar a tener en la gestión entera. Y por último, también evaluar si la crisis realmente afecta lo que nosotros queremos hacer, porque por ahí es algo sí súper malo, pero que en realidad no afecta en absolutamente para nada a nuestro objetivo, lo que queramos hacer. Entonces también eso es otra forma de poder darle una solución, digamos, a largo plazo, y que no haya tal crisis, y también que no afecte, digamos, a lo que querramos hacer, porque en realidad no lo va a hacer, y todo lo que afecte va a ser por nuestro desenfoque, por estar enfocados en cosas que en realidad no nos van a llevar a nuestro objetivo. Después, otro de los puntos es el contexto,
Entonces, primero determinar si la crisis es externa o somos nosotros o soy yo quien está en crisis. Entonces es como súper importante poder diferenciar, es como, bueno, mi comité está en crisis, mi equipo está en crisis o en realidad soy yo quien está en crisis y estoy viendo todo negro. Entonces, Santi, perdón que sí. te desenfoque. Juli pide por favor si la podés agregar, aceptar, no sé bien. Sí. Ahí la... Uy, no está. ¿Querés decirle que se sume de nuevo? Dale, dale, lee. Bueno, ahí la esperamos. ¿Dijo algo? No, ahí le dije, pero no me dijo más nada. Bueno, no sé, a ver si alguno de ustedes puede dar acceso a esto. Sí, vieron como que se actualizó, entonces no... No, acá no. Bueno, de todas formas ella tiene su invitación en Calendar, si le querés decir, que se una directamente de ahí y debería poder, y si no me avisas y vuelvo rápido. Gracias, Santi. Bien, entonces estábamos hablando del contexto y una vez que determinamos eso, poder también tener una opinión externa al respecto de tal crisis. Entonces, como bueno, por ahí nos va a costar, o les va a costar, a mí me costaba, por ejemplo, determinar si eso era una crisis y yo lo estaba minimizando realmente o si yo me estaba haciendo la cabeza por algo que en realidad no tenía nada que ver con una crisis y era todo como un mambo que me había hecho yo. Entonces, como está súper bueno que puedan tener un antecesor, otro LCP, el EMSI, su amigo, amiga, chongo, lo que sea, para poderle pedir como una opinión externa de, mira, che, tengo esta situación, ¿vos qué crees? ¿Que te parece que es una cagada importante o te parece como que es nada? Entonces, está súper bueno como tener otro punto de vista porque por ahí nos hacemos la cabeza, para bien o para mal, de algunas situaciones que en realidad nada que ver a lo que la realidad presenta o a cómo lo percibe el resto. Y también puede ser súper útil, sobre todo con sus antecesores, perdón, si alguien ya pasó por lo mismo. Por ejemplo, probablemente los LCPs del año pasado ya pasaron por alguna de ese tipo de situaciones por las que están pasando ustedes, entonces puede ser súper útil si no lo vieron en transición, preguntarles como, che, ¿a vos te pasó esto? ¿Qué hiciste en ese caso? Entonces, como bueno, también la experiencia de otra persona nos puede ayudar mucho como, bueno, mira, esto lo resolvió así súper fácil y en realidad no era para tanto, o como, mira, esto fue un moco grande, mejor que lo resolvamos ahora y que no pase a mayores porque a tal no le fue tan bien por dejar que quede así. Entonces es como, bueno, poder evaluar qué hizo, cómo le fue y cómo lo percibió también esa persona a la crisis que vivió, porque dentro de todas las experiencias son bastante parecidas y es el mismo comité, entonces es súper importante que pueda tener ese soporte o algún compañero, un support system que les pueda como dar una mano en eso. Y también algo súper importante es poder tener un plan preventivo. Entonces es importante tener como un plan de acción o un procedimiento a cómo actuar en tal y tal caso, porque de cosas que sabemos que ya pueden pasar o que sabemos que han pasado y o que estamos viendo que van a venir tarde o temprano. Entonces como mientras más nos podamos preparar para eso, mejor va a ser porque lo vamos a poder resolver o súper rápido o vamos a poder actuar súper rápido y la gente es como, bueno, mira, ya está todo solucionado, estaba todo listo para planificar, qué sé yo. Entonces, mientras se pueda tener
mayor estandarización en cómo proceder o cómo actuar ante una situación conflictiva o de crisis, la solución va a ser mucho más rápida y mucho más efectiva, y también les va a poder servir a ustedes como pensar en frío qué hacer ante tal y tal situación, porque bueno, lo estuvieron pensando, meditando, armando como un pequeño action plan de, ok, mira, si me pasa esto, voy a hacer esto, después esto, y en 2 días lo tengo listo, o en unas horas, o lo que sea. ¿Alguna duda con esto? No. Bien. Entonces, este era el marquito que les decía antes, o el esquemita. Básicamente, ahí se sumó alguien. Escuché el ruido. O era un chat. No, era un chat, era yo, jeje. Ah, ahí bueno. Bien, entonces este era el gráfico que les decía antes. Que, okay. Perdón, Santi. Ahí Pablo también mandó si lo podíamos aceptar, porque se le salió, pero a mí, por ejemplo, no me están llegando las notificaciones de los chicos que quieren ingresar. A mí tampoco. A ver. Bueno, les voy a mandar el link. No, mira, es que ya no me deja. Les voy a copiar acá y les mando por acá por el chat y se lo mandan al grupo. Ahí debería dejar supuestamente. Bueno, cualquier cosa me avisan si alguien no puede entrar. Bien, bueno, entonces les decía, este gráfico es importante, o sea, capaz que en una crisis así que les surge rápido y necesitan actuar como de forma urgente, no se van a poner a dibujar este gráfico obviamente, pero al menos como para tener una estructura mental de cómo proceder o cómo clasificar una crisis, ¿sí? Entonces, por un lado, poder clasificarla en 4 bloques. Un bloque de es algo urgente que afecta directamente a mis resultados. Otro bloque de como bueno, no es importante, pero y no afecta tampoco al resultado final. Es importante y que puede traer problemas como más a largo plazo, y puede ser que exista una crisis que a nosotros no nos interese y no nos afecte en lo absoluto. Entonces es importante que ante una situación de estas, como puedan clasificarlo en alguno de estos 4 puntos, ¿sí? Entonces, en base a si es urgente y que afecta los resultados, el paso es, ok, lo resuelvo ahora de forma inmediata, ¿sí? Entonces, como mientras más rápido podamos reducir el impacto y sacar next step, porque puede ser que sea algo un poco más complejo y que no lo podamos resolver así como así, entonces como bueno, listo, mientras yo tenga next steps súper claros y que la gente tenga cosas súper claras a qué tengo que hacer en base a esto, va a ser lo mejor porque afecta a los resultados de forma directa. Entonces, mientras más rápido sea la solución, más rápido va a pasar la crisis, ¿sí? Después, si es importante y que puede traer problemas a largo plazo, es lo que les decía antes de poder hacer este mini action plan o una matriz de soluciones. Entonces, como bueno, listo. Está este problema que me va a traer esto y esto. Entonces, a cada raíz o cada como ramificación de problemas que me puede traer, como es importante que le puedan, no sé, en una hojita, en una tool o en su corazón, como más les guste, puedan decir, ok, como bueno, cuando me pase esto, yo ya voy a tener tal cosa preparada para poder resolverlo. Y así con cada una de las cosas, y es como tengan súper claridad y sean como súper sinceros con ustedes mismos de todas las cosas que eso podría llegar a implicar, incluso la solución que ustedes le den a una crisis, porque puede ser que sea como alguna situación un poco más compleja y que la decisión que ustedes tomen no le caiga bien o a su comité o a su equipo o a quien sea. Entonces como bueno, ¿cómo vamos a cuidar como el impacto que puede llegar a traer también la solución que nosotros traigamos?
un ejemplo súper claro que pasa bastante es como, bueno, listo, voy a desvincular a un VP, por ejemplo. Entonces, listo, tomé la decisión, lo desvinculé, lo comuniqué, etcétera, etcétera. Pero la mitad del ELSI y a la mitad de mi equipo no le gustó para nada la decisión porque creían que no correspondía. Entonces, como, bueno, si yo sé que eso me puede llegar a pasar, porque puede pasar, ¿qué tipo de acciones voy a tomar en base a eso? ¿Cómo lo voy a estar comunicando? ¿Cómo voy a conectar al resto de la gente que no esté de acuerdo para que puedan entender y puedan respetar la decisión que ustedes tomaron? Y a partir de ahí volver a la rutina sin que afecte, digamos, a los resultados. Entonces, como poder tener esta pequeña matriz o este pequeño action plan en un caso de cómo proceder. En el caso de que no tenga importancia y no afecte al resultado final, es importante que puedan delegar a un responsable final de solucionar ese problema, ¿sí? Entonces, puede ser que sea un problema, no sé, de que la BioWell se lleva súper mal entre ellos porque, no sé, no les gusta la cara de los otros. Entonces, como, bueno, listo, es un problema que me está afectando todo el clima laboral de la BioWell, pero en realidad no es tan importante porque son cosas que tomando una cerveza se les van a pasar, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día no afecta como el resultado final porque están todos súper trabajando y están todos como reorientaditos a su objetivo y todo lo demás, pero a largo plazo puede llegar a ser un problema. Hoy en día está siendo un foco de conversación, podría llegar a desenfocar a todo el comité que la BioWell se lleve mal, por ejemplo, que de hecho ha pasado muchas veces que este tipo de cosas parecen como no importantes y no afectan el resultado final a simple vista, pero después como nos encontramos en que sí. Entonces es importante que, no sé, en este caso le puedan decir a su VPPM que haga una revisión de todo eso y que pueda solucionar ese problema y que haga dinámicas con la BioWell o con ustedes, qué sé yo, para poder solucionar eso y empezar a limar esas perezas que pueda haber, ¿no? Es a modo de ejemplo, ¿no? Y por último, puede haber crisis que no nos interesen y no nos afecten, pero sin embargo, como está alterando a la gente, entonces en esos casos si no nos está interesando ni a mí ni a mi equipo o al comité en general, simplemente es algo que está ahí como jodiendo, pero no afecta a los resultados, lo mejor es que no le puedan darle importancia para evitar generar una crisis nueva. Como esto aplica a no hacer un problema de la nada. Entonces muchas veces puede ser que ustedes estén preocupados por una cosa que en realidad no lo es, o que ustedes estén demasiado enfocados en darle importancia a algún tema en su comité que en realidad no está afectando y no les interesa ni a sus miembros ni a sus equipos, pero para ustedes sí. Entonces como se remanijean con eso y se ponen re mal con eso, etcétera, etcétera, y a partir de ahí terminan transmitiendo un mindset de crisis que en realidad no estaba. Entonces como esto es por ahí un ejercicio como mucho más personal de cada uno que tiene que hacer de, ok, la verdad que esto me está afectando solamente a mí y no está afectando los resultados del comité, entonces como bueno, no le voy a dar importancia porque si le sigo manejando o si me sigo manejando yo o hablando a la gente de esto, es como bueno, va a generar una crisis innecesaria. ¿Se entendió ese punto? Sí, super check. Sí, Bien. Perfecto, entonces, bueno, como les decía, no había mucha teoría, entonces sí me gustaría como que si tienen alguna duda o si han entrado como en situaciones de crisis, qué sé yo, y quieren preguntar, consultar algo, este es el espacio. Bueno, yo tuve una ayer de hecho. O sea, creo que lo digo mucho, lo voy a hablar con varias personas cercanas. Yo empecé como a tener roces con mi VPN en Lit ya. Pero pensé que era un problema mío nada más, digamos. Dije, bueno, capaz que solamente yo soy la que choca mucho. Pero no le di tanta bola, y ahora le empecé a dar bola, porque como que empecé a ver que ya hay varios roces con esa persona, y es como que ya hay un modo en general, se generó un modo de mierda, digamos, por esa persona. Y también me está afectando a mí, y le está afectando
creo que a toda la IB en general. Entonces, lo que hice fue como, bueno, primero darme cuenta que está afectando los resultados porque, o sea, por eso como los corners no están siendo efectivos, porque como que no hay confianza, entonces como no hablan y los corners pasan, pero no sacan nada bueno. Entonces dije, bueno, ya esto está afectando los resultados, no es solamente que me molesta a mí. Y como que los últimos días pasaron muchas cosas juntas con esa persona, que dije, bueno, en caliente dije, yo esta pendeja la he hecho. Fue como, mi primera reacción fue como, ya me cansé, la voy a echar. Pero después me calmé y dije, bueno, no, o sea, no la puedo echar así como, me cansaste, te vas. Voy a tener un otro el viernes y como le voy a dar feedback y como cosas específicas de qué me molestó y eso. Y sí, es que ustedes no saben cómo estaba en estos días con esta pendeja, ganas de estrangularla. Bueno, entonces dije, bueno, voy a tener un auto. Y a la última, ayer me dijo que estaba en modo militar. Tipo, ahora yo soy en el CP militar. Bueno. Entonces voy a tener un auto y le voy a hacer el feedback y si reacciona bien, le voy a dar como una semanita para ver si cambia las actitudes de mierda que tienen, como son actitudes tóxicas. Entonces, bueno, y en caso de que reaccione mal en el feedback, lo único que haga es, no sé, como ponerse necia y no escuchar y eso, un action plan directo, y bueno, si no cumple y no cambia, bueno, será desvinculada. Bien. Sí. Sí, no sé si alguien más quería hablar. Sí, o sea, pero si le vas a dar como un consejo a Steffi, dáselo y después hablo yo. Bien, no, sí, o sea, en ese caso, ¿es una VP o es...? Eso no entendí. Mi pipi es encima. Ah, bien. Bueno, Me quiere pisar, digamos, ese es el problema. Me pisa todo el tiempo y ha tenido actitudes de mierda, pero de mierda, le doy un ejemplo boludo. O sea, yo le terminé diciendo, primero una discusión porque ella pensaba que ella tomaba la decisión de quién entraba a la bola o no. Primer punto. Cuando le digo, mira, no, la decisión no tomo las operaciones, me dijo que no le gustó. Después no le gustó que yo le diga que iba a liderar la bola. Después creó un grupo con las IP operaciones para hablar del tema de la elección de bola. Yo ayer le digo, mira, ¿tenés todavía ese grupo? Sí, me pone. Digo, bueno, ¿lo podés eliminar? No, me pone. Y yo tipo, la concha de tu madre. Digo, no, o sea, me dice, no, porque es mejor, porque hablo con las dos, con las operaciones, mejor. Digo, no, para eso tienen los corners. Háblenlo, hablar en los corners de cada uno. Bueno, lo elimino, pero como que tampoco le gustó y ahí me dijo que estaba en modo militar y que como que no dejaba que hagan nada solas, que yo me metía en todo. Entonces como todo el tiempo desacreditándome o teniendo actitudes de mierda o contestando mal y después ayer junto a todo eso, Rocío, que es otra vez mía, me empezó a decir que esta piba se calma, que como que ya estaba enojada con ella. Entonces como me di cuenta que no es solamente yo la que estoy molesta con esas cosas, sino que es como que ya otra persona más me lo dijo y mi otra VP Operaciones también me lo dijo, no así, pero también. Entonces, eso. Como falta de respeto, es respetuoso. Bien, sí, son cosas que pasan y van a pasar siempre, creo yo. Creo que a todos nos pasó alguna vez. Entonces creo que, bueno, ahí no sé si estás en una crisis justo ahora con eso, pero sí es algo que obviamente te va a traer problemas después. Entonces lo que yo te recomiendo es justamente que puedas hacer como esta matriz de como, bueno, listo, ya vas a tener el one-to-one y que en el one-to-one les digan las cosas como son, como mira, tu JD es esta, la mía es esta. Entonces como justamente además tu JD es liderarla a ella, entonces de forma súper empática y que ella lo pueda entender y todo lo demás, como decirle las cosas claras y como las cosas como son, digamos. Entonces, bueno, a partir de ahí estaría bueno que puedan determinar como, mira, vos te vas a hacer cargo como si ella quiere ser protagonista o que quiere tener como más responsabilidad o como un poder de decisión que todavía no tiene, como bueno, listo, le podés como encarar por otro lado y encontrar, digamos, dentro de la crisis una oportunidad. Por ejemplo, le decís, mira, yo tengo un proyecto tal,
no sé, te inventas un nombre que a ella le guste sobre una necesidad que el comité tenga hoy. Por ejemplo, no sé, medir la productividad, que es algo que se está intentando implementar, pero va lento. Entonces, como mira, yo tengo el proyecto, los miembros implementadores, estrellitas, qué sé yo, y realmente confío en vos a que te lo hagas, qué sé yo, entonces como le das otro tipo de responsabilidades para que ella elija y pueda decidir y todo lo demás, que es justamente lo que quiere, porque lo que está queriendo hacer es tomar decisiones o como medirte a vos. Entonces, como bueno, si vos la cargas con cosas para hacer que le incentiven y que le dé como ese sentido de responsabilidad, primero no va a tener tiempo como para andar pensando en otras cosas, y segundo, como bueno, va a tener súper claridad de qué hacer y cómo hacerlo, y ese poder de decisión o de influencia que está buscando. Entonces, qué sé yo, te tiro un ejemplo, ¿no? Pero podés verlo bien más en profundidad con qué es lo que necesita el comité y qué es lo que necesita ella, y cómo podés explotar por ahí las cosas buenas que tiene y no enfocarse en lo malo que está haciendo ahora, por ejemplo. Y que el equipo pueda aprovechar como sus fortalezas y no sus debilidades. Sí, no lo había pensado. Lo que pensé era hacer como un feedback bastante claro de todo lo que me molesta y que ella empiece a hablar, porque sé que muchas cosas le molestan a mí. Sí, totalmente el feedback es necesario también, pero bueno, como Eso. solución, como para no desvincularla, porque tengo entendido que más o menos su trabajo lo hace bien, entonces... Sí, no hace bien en el tema de actitudes que vos decís, me estás cagando el trabajo de Ivy, hermana. Pero Claro. bueno, sí. Entonces con ese tipo de cosas le podés dar otras responsabilidades para que se ocupe de eso, y bueno, porque sus resultados, digamos, están bien, entonces como ya más una cuestión de actitudinal. Sí, o sea, en términos de resultados no me puedo quejar, pero el tema es que, o sea, está bien, tener resultados, pero me está podriendo la Ivy, ¿me entendés? Claro, Y a mí me está sacando cara, ¿me entendés? O sea, todos los días un quilombo nuevo. Son una actitud de mierda, un comentario de mierda. O sea, todo es un problema. Todo es un problema, literal. Sí, totalmente. Entonces, como bueno, la batalla está en trabajar su actitudinal para que bueno, no sea un problema que afecte a todos después. Bueno, y después otra crisis que tengo es que no quieren mi Ivy, no quieren ir a Youth, o sea, están súper enojadas. Y es como, no, porque es un montón de plata, porque no. Bueno, otra cosa más que no nos puedo hacer entender, así que no sé. O sea, la única que está aliada a mí es mi finanza, medianamente, pero después, o sea, Rochi está como, hoy medio que la tensión empezó cuando empecé a hablar de Youth, así que otra cosa más que general más con Camila, pues Camila sí que no va a ir, pero bueno, el resto quiero que vaya. Bien. Bueno, ahí tenés eso lo mismo, como sabes que es algo que se te va a presentar en pocos días, entonces, bueno, ¿qué tipo de plan podés llegar a hacer viendo que se está viniendo eso, digamos? Y no sé si alguien más había hablado recién. No, por mi parte sí, como no veo, por ahí también es como las crisis obviamente de los storming que empiezan a suceder en la IBI, pero así no tengo como ninguna crisis súper grosa que digas, uy, no sé cómo salir de esta ahora, pero me sirvió muchísimo este cuadrito para realmente pensar qué cosas son crisis y qué cosas no, porque muchas veces nos hacemos problemas por tonteras, literal, y dejamos como cosas importantes de lado, y nos damos cuenta después recién de que lo estamos haciendo. Entonces, como por ahí la cagamos bastante en eso. Sí, tal cual. Nada, lo que a mí me pasa como SCP es que tengo varias crisis así como internas, como subguerras entre la IBI, donde generalmente el mayor protagonista es mi VP Finanzas, que se mete de más en las operativas, no de la forma de VP Finanzas, sino que se mete, o sea, se mete, da ni siquiera consejos, sino que da como órdenes y quiere que
operativas hagan eso. Y si no, lo hacen mal. Y si no, se vive quejando de todo el mundo. Entonces, como al principio como hacía, no era que hacía oídos sordos, sino como, bueno, no te metas, como dejarlos que ellos lo hagan, deja que pase esto, deja que pase el otro, cómo vas vos al córner y arreglás ese problema o eso que vos ves que el VP lo está haciendo mal, cómo los ayudás, o sea, cómo es que desde finanzas los estás ayudando y sigue el mismo problema, entonces seguimos arrastrando el mismo problema. Entonces, ya no sé qué hacer como el CP, no sé cómo abordarlo, no sé cómo tener un plan de contingencia en ese caso. Y mi segundo problema es como, nada, lo hablé ayer con Lula en el chat de Cluster y nada, me exigen como que yo tenga rutina o me ven como que no tengo sentido hacia dónde llevo el ERSI, pero ellos tampoco saben dónde están parados, porque hice todo un plan ayer a la noche y hoy o sea, como les hice que reflexionaran, o sea, les mandé un montón de preguntas o cuestiones para que ellos puedan reflexionar, ¿no? Que entiendan que ellos tampoco saben dónde están parados, que no saben cómo entregar un corner, que no saben cómo llegar a una IB meeting, que básicamente, o sea, no saben nada y ellos creen que saben todo. Entonces, como que reflexionen que si ellos me están pidiendo a mí, como tampoco ellos están dando nada del otro lado, así como no son recíprocos en ese sentido. Y tampoco se ocupan en hacerlo, porque simplemente todas las preguntas que le llevé, todos los datos que le llevé, solamente uno de los VP los respondió. El resto brilló por su ausencia. Entonces, como, no sé qué me aconsejás vos hacer en ese sentido. Y que, a ver, si vos tuvieras esa situación, ¿qué harías vos como antiguo LCP en ese caso? Bien. Nada, creo que son cosas que a todos nos pasa también. Corner es una batalla como bastante histórica. Pero nada, o sea, en primer lugar, esto de que decía antes, como no busques como responsables o demás, como bueno, listo, si tu VP Finance se está metiendo como en cosas que por ahí no debe, analizar por qué lo está haciendo. Entonces, como bueno, listo, buscar la causa del problema y no enfocarte en tu VP Finance, sino en por qué lo está haciendo. Entonces, y relacionado también, como le decía Steffi, y como decía antes también, como empezar a buscar las soluciones o a brindar las soluciones sin, a esta altura no esperes que ellos la encuentren solo, porque no lo van a hacer. Entonces no sé si estarán esperando que vos les digas qué hacer, tal vez sí, tal vez no, pero es súper importante como que bueno, los ves que justamente no saben dónde están parados, ni hacia dónde van, etcétera, etcétera. Entonces como bueno, justamente tu rol es bajárselo. Si no lo tienen claro y si si no lo pueden definir por ellos mismos, listo, se lo definís vos. Entonces como tu rol le decís, como bueno, vos VP Finance no tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto y esto. Yo te mido por tal y tal cosa, quiero que para, no sé, la semana que viene tengas tal y tal cosa hecha. Entonces, como le vas marcando de a poquito cuál es el caminito y como pequeñas acciones que te tienen que ir entregando y que vos le vas a ir midiendo a cada uno. Y a partir de ahí cada uno va a saber en qué anda su área, porque bueno, vos se lo vas a bajar explícitamente como esto y esto. Y también cómo hacerlo, porque para la semana que viene lo van a tener que hacer. Entonces vas delegando justamente como responsabilidades y que cada uno se vaya ocupando de lo que tiene que hacer. Entonces es normal o de esperarse por ahí que no tengan idea de dónde están parados, de qué tienen que hacer. Entonces como ahí vos se lo bajás. Entonces si ellos no lo están definiendo y no lo están pudiendo como determinar o definir por su propia cuenta, listo, vos intervenís y les bajás las cosas como tienen que ser. A mí me pasó mucho al principio de año que después del pico estaba IGB principalmente, estaba todo súper desordenado, qué sé yo. Además yo tenía dos VPs IGB y también les había cambiado las IDs y la estructura y demás, etcétera, etcétera. Entonces como no sabían dónde estaban paradas literal, porque eran dos. Y bueno, estaban ahí como a la deriva, qué sé yo, con un montón de problemas en el corner, que no se ponían de acuerdo, que uno quería hacer una cosa y el otro otra. Y fue tan simple como yo fui a un corner
y lo di yo al corner, o sea, hablé yo solo. Y les dije como vos, vas, por ejemplo, vos Finance, haces esto, esto y esto, y para la semana que viene tiene que estar listo esto, esto y esto. Vos PM te encargas de tal y tal y tal cosa, y para la semana que viene quiero que esto ya esté, sea una conversación terminada. Vos, VP, IGB, yo tenía divididos por delivery y consideración. Entonces, como vos delivery, te encargas de que para fin de mes esté todo este tema ya solucionado, y vos consideración te encargas de hacer que tal y tal cosa vayan pasando para la semana que viene. Entonces a la semana siguiente fui y cada uno terminamos el corner y nadie había hablado nada de una agenda o todo lo demás, porque yo ya les había bajado como cosas súper claras que hacer, porque ellos no tenían idea. Entonces a la semana siguiente cada uno ya iba encaminadito con qué tenía que hacer, cómo le había ido, y bueno, si tenían trabas en el trabajo, lo veían ahí, porque bueno, justamente la función del corner es destrabar la rutina del área. Entonces como bueno, ya el segundo yo fui a ver nomás, y cada uno iba llevando como sus cosas y empezaron a interactuar, y desde ahí en más no tuve que intervenir más en un corner, porque bueno, encontraron como la dinámica desde ahí, desde que yo le había bajado como vos por este camino, vos por este, y ustedes dos recursos complementan con esto, por ejemplo. O sea, como vos le decías cómo aportar a cada uno en el corner, específicamente. Sí, O sea, vos tenés en el que hacer primero. tal cosa. Sí, porque ellos solos no estaban avanzando. Entonces, si esperaba que ellos solos avancen, se iba a ir el semestre. Entonces, como bueno, intervine. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, con eso, es que, por ejemplo, a mi PhD le pasé el otro día la agenda y me di cuenta que no hicieron nada de lo que yo le pasé. Entonces, como bueno, también no sé qué hacer, porque dije que iba a estar, pero me di cuenta que el tiempo no me da para asistir. Y tampoco le va bien sola, digamos, porque no sirve. Entonces, no sé. O sea, vos decís que le envíe por privado a cada una que tiene que llevar en cada corner. Y Sí, o después sea, sí, voy creo que yo. en este caso, si vos podés ir al corner y bajarle ya toda una dinámica súper clara, es mejor. En caso de que bueno, no puedas ir, sí que le marques lo que cada uno tiene que llevar y definir en el corner, y que termine el corner y te pasen un reporte de cómo le fue. Y ahí es como exigencia hasta que lo hagan y hasta que pase. Sí, o sea, voy a tratar de si puedo ir a los corners la semana que viene y como llevar la agenda de cada una que tiene que ir y bueno, trabajar tal cosa. Sobre todo a IGB es lo que está costando más, OGB más o menos, pero IGB es aún peor. Sí, Y sí, mi sí. IGB está muy enojada porque justamente, o sea, la estratégica me dijo, yo siento que a la estratégica le chupo un huevo a IGB. Ese fue su comentario. Ujú. Entonces, por eso, porque ellas mucho no se calientan en saber. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a los corners, no saben qué hacer, no le ve utilidad, y la otra se enoja, o sea, por cuestionar obvio. Claro, sí, tal cual. Sí, en ese caso es como no esperes, digamos, que la gente actúe de forma distinta o de la forma en la que vos esperás o que se supone que debería actuar, porque eso nunca pasa. Entonces, si estás viendo que eso está trayendo problemas ahora y que a largo plazo también, y que hoy ya directamente está afectando los resultados, es la situación de resolver ahora o intervenir ahora. Entonces, como métete, vos sos el CP, podés hacerlo, entonces no tengas miedo a meterte y a experimentar, porque bueno, es justamente tu rol. O sea, a mí me cuesta mucho, como, por ejemplo, finanzas, entonces me cuesta mucho como entender qué puedo aportar finanzas en un corner. Me cuesta muchísimo. Entonces, me cuesta, o sea, los power corners medianamente están siendo cada vez más efectivos, pero me cuesta igual. Bien, entonces en ese caso lo que haces es, dentro del cuadrito, digamos, de la matriz, es como, bueno, si tenés una situación que te saca del eje y lo podés resolver solo, en este caso crees que no, entonces bueno, listo, pido ayuda,
podés revisar a quién tiene conocimientos de finance dentro de, no sé, los LCP que fueron VP Finance antes, o a tu coach o al coach de tu VP, o a Joseph que también es líder de la VP, fue en CVP Finance. Entonces como ahí es, como bueno, listo, yo no puedo con esto porque no cuento con los conocimientos y no es una fortaleza, pido ayuda o delego al coach a que él ayude a mi VP Finance, por ejemplo. Tampoco tiene nada de malo no saber todo, no ser experto en todo. Y bueno, eso, no sé si alguien más tiene alguna otra duda o alguna cosa como que le gustaría charlar. No, a mí me ayudaste muchísimo con lo que me dijiste, como me voy un poco más ordenada y sé cómo tengo que abordarlos, porque sí, como ya no sabía cómo abordarlos, entonces ya hablé con mi coach, ya hablé con, con sus MCVPs, entonces como, nada, como me diste esa mirada como el CP y, y me sirve mucho eso. Sí, sí, yo creo que para, como a modo cierre y de reflexión, como ustedes son los que, yo siempre digo esto, hay alguna gente que le gusta y otra gente que no, pero bueno, si les gusta, bienvenido. Yo siempre digo que un LCP le toca ser el primero que se curte en todo. Entonces como el primero que se va a comer las malas cosas para que cuidar la experiencia también de su equipo. Entonces es como toda la experiencia es de a poquito, como bueno, ir aprendiendo cosas. Y a veces es a la mala, no es a la buena. Entonces como a ustedes les toca por ahí absorber mucho de los problemas también para cuidar a su equipo y que su equipo sea quien brille, que también es una de sus de sus trabajos hacer que su equipo brille. Entonces, nada, yo creo que hay que como tomarse las cosas con calma y pensar que todo tiene solución y que bueno, si se equivoca nadie, ese también es un espacio para poder equivocarse y como tener la contención de poder pedir ayuda. Entonces ser vulnerable también es súper importante en estos casos, como bueno, si yo estoy mal o la estoy pasando mal o realmente necesito ayuda, como la pido, yo creo que ahí ese que es el lugar en el que la gente tiene soporte en casi todo. Entonces como aprovechen a ustedes, a su grupo de VOPs o a sus coach, o si necesitan ayuda mía me avisan también. Pero como literal las crisis como pueden cagarte mucho la experiencia del CP, pero también te pueden como salir de esas crisis, te desarrollan muchísimo y te preparan como justamente como una plataforma de liderazgo, que es lo que la organización tiene como objetivo. Entonces aprovechen las crisis para verlas como una oportunidad y no como para un momento de pasarla mal. Y iba a poner la frase pero no la encontré, que en el momento de crisis algunos lloran y otros venden pañuelos. Entonces como a modo de cierre, espero que ustedes como SCP sean los que al momento de una crisis en vez de llorar estén vendiendo los pañuelos y bueno, solucionando y también disfrutando mucho resolver todo eso, porque les aseguro que después de la experiencia se van a reír de todas esas cosas y les van a quedar como anécdotas. Entonces muchas gracias y bueno, cualquier cosa que necesiten o si entran en crisis y necesitan ayuda, saben que me pueden escribir. Muchas gracias, chao. Gracias, Andrea. Acuérdate de mandarme las piernas. Sí, sí. Buen intenso. Oh, Dios. Chao. Dios, no.